Hola, soy Solaimsa y hoy quería hablaros sobre los trabajos de magia negra, si es un mito, una realidad, ¿qué hay de esto? Vamos a ver, ¿la magia negra existe? Sí, es cierto, pero la magia blanca también. En realidad, ¿qué sería estas dos orientaciones? A ver, la magia es un concepto. La magia es la capacidad de generar cambios profundos, transmutaciones profundas. La magia es cuando algo cambia de estado. La magia es cuando transformamos, como en alquimia, ¿no? El plomo en oro. La magia es cuando un humano pasa a un divino. Por tanto, la magia es una y solo una, igual que la energía. Existe la energía negra, la energía blanca, existe la energía y distintos conceptos de densidad, distintas formas de manifestación, pero es una. ¿Existe la luz y la oscuridad? No, existe una forma energética lumínica. ¿Por qué? Porque todo es luz. Lo que existen es distintos grados de luz, distintas densidades de manifestación de luz. Por lo que llamamos oscuridad, ahí hay luz, hay corpúsculos de luz, hay fotones. Nosotros estamos formados por esas partículas, por esos fotones. Por eso nos alimentamos de la energía, sobre todo lumínica. ¿Por qué? Porque la energía es luminosa. Entonces, basándonos en esto, es entendible que si la energía es una y por tanto la magia, la capacidad de hacer cambios es una, ¿qué es lo que diferenciaría estos conceptos? O sea, lo que nos desviaría estos dos conceptos, la intención. La esencia no es la que genera el bien y el mal, es la intención que pone nuestro interior hacia ese acto, hacia esa forma de manifestar, lo que hace que la orientemos hacia una frecuencia u otra frecuencia. ¿Cómo se podría definir en realidad? A lo que llamamos magia negra, en realidad no sería más que una influencia en contra de la voluntad de la persona, o algo que interfiere en el libre albedrío, o algo que genera karma. Desde el punto de vista de densidad, bloqueo, dificultad, inconveniente, alteración del libre albedrío. La otra parte, lo que llamamos blanca, sería una energía, una influencia que no va en contra del libre albedrío de la persona, sino que al contrario, es para su beneficio y para mejorar su situación, su interior, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la terapia, la sanación, la limpieza, todo eso es magia. Pero claro, para mejorar, no para empeorar. Ahí estaría la diferencia. Entonces, todo lo que sea poner una intención en contra del libre albedrío de la persona estaría orientado en esa frecuencia. Y todo lo que sea a favor de la persona estaría orientado en la otra. ¿Qué es lo que remarca la frecuencia de no libre albedrío? Pues esa intención de doblegar, esa intención que va ligada a un ego, no viene encaminado. Ahora, ¿qué hay personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos? Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Alguien que es su trabajo hacer esto? ¿O alguien que tiene la intención y el deseo de hacer daño? ¿Por qué? Porque a lo que llamamos un brujo negro, cuando hace un trabajo, no tiene intención de dañar a la persona. Él hace su trabajo, como otro tiene otro tipo de trabajo. Que diréis, pues vaya trabajo. Ya, pero yo ahí no entro ahora, ¿vale? Simplemente desde un punto de vista puramente objetivo, vamos a intentar analizarlo. Él hace un trabajo, cobra por eso y ya está. No entra en conciencia si eso está bien o está mal. Simplemente una persona viene a pedirle una historia y él hace la historia. Por lo tanto, si no hubiera demanda de, no habría oferta. Es decir, si no hubiera personas que quieren hacer daño a otros, no existiría la llamada magia negra. Entonces, el problema no está en el que lo hace, sino en el que desea que eso se haga, en el que lo pide. Claro, si el que lo pide además lo hace, bueno, pues está ahí. Esa es la intención. Ahora, todo es magia negra, es decir, siempre que nos pase algo en la vida, ¿es porque hay alguien que nos está interfiriendo? No. A mí me llegan muchas personas
diciendo que seguro que les han hecho un trabajo, que les han echado un mal de ojo, que algo les pasa porque de repente su vida como que no camina. Y no es cierto. Nuestra vida pasa ciclos, determinados ciclos, en los que hay veces que las cosas van mejor y otras veces las cosas van peor. Forma parte de nuestro aprendizaje y sobre todo forma parte de nuestras elecciones. Porque yo lo que haría es una reflexión. He llegado aquí. ¿Y qué me ha hecho llegar aquí? Ahí nos daríamos cuenta de que no hay tanta influencia de que alguien nos quiera mal, que en algunos momentos puede haberla, por supuesto. Por algo me dedico a hacer estas limpiezas, ¿no? Pero precisamente porque me dedico a hacer las limpiezas es por lo que sé cómo funciona esta historia, ¿no? Como digo, hay veces que pensamos que alguien nos ha hecho algo y estamos ahí como... Y encima, incluso lo focalizamos en alguien en concreto. Y yo me sorprendo, porque claro, en nuestra mente cabe esa posibilidad de que esa persona en concreto pudiera ser tan mala como para desearnos ese mal. Eso ya suena raro, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos potenciando esa energía entre esa persona y nosotros, ¿vale? De manera que estamos abriendo puerta a esa posibilidad, esa densidad. De hecho, en nuestro interior ya estamos moviendo esa densidad. Miedo, pensar mal del otro, arrogancia, no sé. Entonces, claro, no siempre es así. En vez de hacer un trabajo de reflexión verdadero y decir, a ver, ¿qué he hecho primero? Primero siempre digo los pies en la tierra. ¿Qué he hecho yo para haber llegado aquí? A ver, he tomado tantas decisiones en esta situación, esto, en esta situación, en esto, en esta situación, esto. Y veremos que en el 80% de los casos, y de verdad que no exagero, lo que nos pasa son por nuestras propias elecciones, que no es que estén ni bien ni mal, es que en ese momento pensábamos que era esa la elección que teníamos que tomar. Ya está. Lo que pasa es que ha terminado derivando en la situación que ahora estamos viviendo. ¿Qué hay que hacer? Darle la vuelta, cambiarlo, recolocar esa energía, liberar todo eso, liberar las emociones que me llevaron a tomar esas decisiones, cambiarlo. Ahora, ¿qué existe? Como digo, la magia negra, existe. Es decir, la mala intención o la intención de alterar o incluso dañar a otros existe. Pero vamos, también dañamos sin necesidad de hacer ningún trabajo con un mal pensamiento. Porque pensamos que solamente la magia negra es la que se trabaja con muñequitos, oraciones, el puro y el ron, la gallina, la sangre. Magia negra es el pensamiento, desear mal a alguien, querer que le pase algo, querer que no le salga algo, desear que no sea feliz, manipular a otros para hacer daño. Eso entraría dentro de la misma frecuencia. ¿No hemos pensado en eso? Pues cada vez que yo manipulo a alguien o manejo una situación para dañar a otro, estoy haciendo magia negra. Es así de sencillo. Es decir, estoy manejando una energía con mala intención. No me hace falta muñeco. Pero parece que solamente eso es lo malo. No. Lo que pasa es que es muy duro reconocer que nosotros tenemos emociones e intenciones que están en esa misma frecuencia. ¿Todo esto se puede liberar? ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Se puede limpiar? Sí. No hay trabajo que no se pueda limpiar. El problema es cuando la persona no quiere ser limpiada. Es decir, cuando le sigue dando fuerza al trabajo que le han hecho. Y yo me he encontrado con personas de este tipo. ¿Por qué? Porque en el fondo, en su ego, lo que quieren es estar mal. Lo que quieren es seguir pensando que ellos están siendo atacados por algo espantoso que nadie se lo va a poder quitar. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero de verdad que conozco a mucha gente. Bueno, mucha no, mentiría. Unas cuantas personas que son así. Que piensan que, claro, eso implica que ellos sienten que son muy fuertes, pero en realidad si ellos fueran tan fuertes, no les afectaría
lo que les hacen, ni ninguna entidad. Cuando uno está fuerte, cuando uno está bien, cuando uno está en una vibración elevada, no hay trabajo, no hay entidad, no hay pensamiento que pueda llegar a dañar a grandes niveles. No existe. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza lo repele. Pero cuando hay mucho ego, cuando hay mucho miedo, cuando hay sentimientos no en la línea más luminosa, cuando hay culpas, cuando hay debilitamientos, etcétera, etcétera, pues sí, claro, nos hacen daño. Entonces, pensemos que si algo muy grande nos está haciendo daño, es porque nosotros le estamos permitiendo que nos haga daño. Es decir, nos hemos hecho pequeñitos. No quiere decir que somos tan grandes y tan fuertes que no hay nadie que nos lo pueda quitar. Eso es ego, puro y duro. Y el ego es quien mantiene fuertes precisamente a estos seres. Para mí es una buena cosa que se sientan tan poderosos, porque piensan que nada ni nadie les va a poder dañar, hasta que llega un día alguien que no se cree nadie y los daña. Como un caso que yo viví directamente, aquí, que alguna vez creo que lo he contado, si habéis visto algún otro vídeo mío, de una bruja llamada Negra, bueno, una persona que hace este tipo de trabajos, ¿no? Que era de lo más fuerte. Ella aprendió por venganza, sí es cierto, porque a ella le quitaron su marido, precisamente con un trabajo de magia negra. Entonces ella quiso aprender para ser la más fuerte del mundo. Del mundo no lo sé, pero desde luego en España tenía buena fama. Y su maestro, su gurú, aprendió de todo, vudú, candomblé, santería, un poco de todo. Y cuando vino a España, su maestro le hizo una protección muy grande, que era un baúl con tierra y no sé qué le metería dentro, pero vamos, le dijo que con eso jamás nadie le podría dañar, porque la protección era total y su fuerza también era total. Bueno, pues surgió que una chica le había hecho ella un trabajo y esta mujer pues se la pudo limpiar, pudimos limpiarla. Y claro, cuando algo se limpia, la energía vuelve a quien la ha enviado. Y no porque se le envíe, nosotros no hacemos nada, simplemente es pura inercia, se vuelve a la fuente. Esta mujer tuvo un problema, una caída, tuvo un accidente después, se dañó un ojo, perdió el ojo, bueno, luego me enteré de que fue horrible, pero entendió que no existe nadie que sea tan fuerte, que no haya otra persona que pueda contrarrestar su influencia. Y entonces dejó la mala praxis de la magia y empezó a hacer limpiezas, a echar cartas, bueno, otra línea diferente. Fue su manera de aprender. A ver, el deseo no está en dañar cuando quitas un trabajo, está en ayudar a que la persona que ha sido dañada quede limpia. Luego la energía donde vaya no es un tema nuestro, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero esa energía la podemos transmutar, limpiar. Normalmente parte se podrá hacer, pero hay parte que vuelve a la fuente. Y es por pura acción-reacción. Es que es así, no hay otra intervención de ningún otro tipo, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que, ¿qué es lo peor? El que lo pide para dañar, porque en él hay ese odio, resentimiento, etcétera, etcétera, o el que hace el trabajo. Ahí dejo la pregunta en el aire. Luego hay distintas formas de hacer los trabajos. Unos son acciones a larga distancia, es decir, sin tener a la persona delante ni tocarla ni nada. Y otra es en directo, haciéndola tomar cosas, por ejemplo, o que se ponga ropa o algo que le pueda, que lleve la carga energética. Y claro, lo que es a distancia es más fácil de quitar de lo que es directo. La manera de actuar a distancia es a través del doble etérico de la persona. Hacen como una especie de doble de la persona. Si tienen algo propio, pues mejor que si no lo tienen. Y luego a través del doble etérico actúan. No voy a explicar cómo, porque también es un riesgo explicar. Todos los que quitamos, lógicamente tenemos que saber cómo se hace para saber quitarlo, porque si no es... Yo he ido aprendiendo conforme he ido quitando, ¿eh? No es que antes me hubieran dado clases de esto, porque no. He ido sorprendiéndome de lo que iba viendo y luego me iban explicando el motivo. Entonces, como decía, se pueden, a larga distancia actúan sobre el doble etérico de la persona, que es esa parte idéntica a nosotros, pero energética,
Y entonces, claro, la manipulación puede ser total, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo, si estamos fuertes, es muy difícil que eso pase. Ahora, luego hay técnicas también de ayuda, pues de, pues no sé, baños con plantas, los cristales, los inciensos, hay un mogollón de cosas, ¿vale? Rituales, etcétera, que sí que, claro, velas que nos ayudan, pero ¿cuál es el mayor escudo? Nuestro propio ahora, nuestra propia energía, nuestro propio interior, nuestro propio corazón. Es que si eso está fuerte y está sano y no hay miedo a ser atacado, la puerta está cerrada, no está abierta. Por lo tanto, es mucho más difícil que entren. ¿Bien? Y no digo que de vez en cuando pueda haber alguna influencia porque a mí me ha pasado. O sea, yo sé lo que es porque a mí me lo han hecho y me lo he quitado. Entonces sé lo que es. Es decir, todo lo que yo explico, cuento, enseño, practico, no es de teoría, es por propia experiencia. Y habrá cosas que a lo mejor pues podéis pensar que no sean posibles, pero han sido. Igual que cuando he estado canalizando, que me han venido entidades de otros planetas y me han hecho hacerse pasar por otros y me han hecho daño porque lo he pasado mal y los he visto en físico, igual he tenido problemas con magos, igual, pues como ahora en otro vídeo os explicaré con el tema de exorcistas, de los exorcismos y de las entidades, posesiones y todo esto, también he tenido experiencias en esa vía, por eso sé hacerlo. Si yo todo lo he aprendido experimentándolo. Y además considero que en principio, bueno, pues como era tan miedosa, a lo mejor era la mejor manera de hacerlo, no lo sé, pero sí es cierto que con eso aprendí bien. Y por lo menos ya no tengo miedo. He perdido el miedo de todos estos temas, he perdido el miedo. A cosas de aquí puede que tenga miedo algunas, mientras que a las de allá es más complicado que le tenga miedo, pero bueno, alguna hay. No. Mi ego no es tan descomunal como para decir que no, porque estaría mintiendo. Entonces, lo que os decía, la distancia, como es a través del doble etérico, trabajamos con la energía, visualizamos quién ha hecho el trabajo, cómo está hecho, eso se rompe, se deshace y bueno, pues se limpia la persona y luego la persona tiene que hacer todo un trabajo interno, ella y de energético, que no es solamente yo te lo quito, no, yo te ayudo a que se te quite, pero tú trabajas tu parte, pues eres tú quien te lo tienes que quitar en realidad. Y luego estaría el que es directo, es decir, sea por su influencia, por ejemplo, pues no sé, de ropas que se ponen y están programadas, como de tomar cosas. Ese es el peor para mí, porque cuando ya lo tomas, entra no solamente en tu campo energético, entra en tus células, entra en tu interior, y ahí es más difícil. Ahí es muy común, por ejemplo, en el caso de amarres, cuando se les dan los filtros de amor y otra serie de cosas, bueno, muy desagradables. Y eso está ahí, ¿no? Yo una vez me llamó la atención en un programa del Cuarto Milenio aquí en España, de Iker Jiménez, que trajo a un exorcista del Vaticano. Y este hombre era un auténtico encanto. ¿Vale? Diréis, bueno, la Iglesia Católica, es que hay de todo, en todos los sitios. Hay bueno y menos bueno, como queráis llamarlo. Pero este hombre, la verdad, era un encanto. Y él explicaba de cómo hacía sus exorcismos, cómo era la historia, además con muchísima humildad, parecía mentira. Yo pensaba que la Iglesia no creía en los trabajos de magia negra, y de hecho no creen. Pero este hombre sí. ¿Y por qué cree? Porque se topó con varios casos de él llamaba amarres. Inclusive creía en que no solamente los demonios poseen, sino otro tipo de entidades también pueden poseer, que tampoco la Iglesia lo cree. Por eso me pareció un buen exorcista, porque es cierto que es así. Entonces él decía que había tenido varios casos y que justamente para él era más fácil hacer un exorcismo y quitar una entidad a una persona que quitar un trabajo de magia negra. Curioso. También es cierto que como en el exorcismo muchas veces la persona está inconsciente y en cuanto se retira y ya, luego hay un trabajo con la persona de oración, limpieza y ya está. Mientras que en los trabajos de magia negra, como hay una predisposición interna en la persona a creer en eso, hay un miedo también, una predisposición a tener miedo y por lo tanto estamos mucho más abiertos, como digo, ¿vale? Y ahora os explico también por qué digo esto. Entonces él hablaba de los chocolatines y del café con leche, que había encontrado varios casos en el que en el café con leche habían echado las sustancias y la historia que se echa para los amarres y el pobre persona se lo había bebido. Es más dado, los amarres son más dados a que se los hagan las mujeres a los hombres. O sea, las mujeres hacen más tipos de trabajos de amor
y el hombre más de trabajos para el trabajo, el dinero, los negocios, temas físicos, etc. Bien, entonces estaba el tema del café con leche, como digo, los chocolatines, que son bombones, inyectaban dentro del bombón la sustancia y la persona al tomarse el bombón va para adentro. Y que eso le costaba mucho precisamente por esto. La verdad que es cierto que a mí también es lo que más me cuesta, porque además es lo que te deja más tocado, más tiempo enganchado. Y además tienes que hacer una limpieza interna también. Yo siempre mando una petición de ayuda con un vaso de agua que se trabaja por la noche de una determinada manera para que yo la limpieza interna. Incluso hay personas que después de hacer ese trabajo han estado vomitando, soltando, que además después se sorprendían lo que vomitaban, ¿no? Porque aquello parecía que no le correspondía a su cuerpo, pero estaba ahí. Ahora, ¿todo el mundo puede estar siendo objeto de un trabajo de magia negra? Pues no. No. Solamente aquellos que son vulnerables a esa energía. Nada más. Solamente los vulnerables a esa frecuencia, a esa densidad, pueden ser afectados. Grado, dependiendo de cuánto más seas vulnerable o menos. En un porcentaje pequeñito, sí, es cierto que cualquier persona percibimos las energías densas. Por lo tanto, bueno, ahí está, ¿no? Un mal pensamiento de alguien, claro. Lo típico de me pita el oído izquierdo, alguien debe estar hablando mal de mí, ¿no? Bueno, pues es un alertador no específicamente al oído izquierdo, pero sí a lo mejor que te encuentres raro, ¿no? Eso está ahí. Pero eso no quiere decir que te hagan un trabajo. Eso no quiere decir que tengas una influencia real. Quiere decir que eso que te están enviando para ti está siendo como, está resonando tu campo energético para avisarte de que estás en riesgo. Por remedio. Entonces, se te quita, ¿no? Hay una técnica antigua de las típicas curanderas de pueblo, que aquí en España es muy típico, que es con un platito pequeño de taza de café, ¿no? Tomar el café. En un platito, pero tiene que ser blanco, ¿vale? De porcelana blanca. Ahí se echa un poquito de agua, lo que es la parte baja, un poquito de agua. Y en un vasito echáis un poquito de aceite, mejor de oliva que de otro tipo de aceite. Yo entiendo que en algunos países es difícil que encontréis aceite de oliva, pero es lo ideal. Si no, pues el que tengáis. Y entonces, o metéis un dedo dentro del aceite, o os cortáis un mechoncito de pelo de la persona que queréis preguntar si tiene algo o no, lo introducís en el aceite y lo ponéis en el platito de agua. Tienen que caer 3 gotas, solo 3 gotas, y no condicionáis dónde. Lo dejáis caer y que caigan las 3 gotas. Retiráis. Y a ver qué hacen las gotas. Si las gotas se dispersan, no hay nada. Si 2 gotas se unen y una se dispersa, si tenéis una influencia en vuestro ambiente negativo, pero puede ser, pues no sé, que en la casa haya algo, que tengáis problemas en la familia o cosas de este tipo, no tiene por qué haber más, o que a alguien no le caigas bien a alguien y está como un poco mandando pensamientos un poco así, pero sin más. Pero si las 3 gotitas se juntan en una, entonces sí puede haber una predisposición a una influencia de este tipo. Se hacen las técnicas de limpieza, se vuelve a hacer la medición y las gotitas se dispersarán porque indican así que ya está uno limpio. Bien, eso es una técnica de diagnóstico, no de limpieza, de diagnóstico. Entonces, bueno, pues todo esto está ahí, claro, está a la orden del día que puede ser posible, ¿no? Importante también cuando alguien tiene algo, si le han hecho algún trabajo, lo que sea, que limpien su casa, porque no solamente es la persona, es donde se mueve, y prioritariamente, lógicamente, en su casa. Y ahí también conviene poner vasitos de estos que son desechables, de agua con pues, 3 dedos de agua y un dedito de sal gorda marina. Lo vais poniendo por las esquinas en vuestra casa, 2 por habitación, es mejor. Y vais observando que habitaciones, esos vasitos se ensucian, se llenan de burbujas de una manera exagerada, o se llenan de polvo al día siguiente, o manchitas o bichitos, o se desborda la sal, como si fuera, no sé, bicarbonato en agua. Todo eso ya nos va indicando en qué situación estáis. Pero de verdad, muy importante. ¿Os lo creéis o no? Yo recuerdo, hace unos años, aquí hubo bueno, en España hay mucho inmigrante, bueno, como en todos los países, pero aquí mucho inmigrante africano. Y ahí ya sabemos que hay mucha tradición de magia negra, ¿no? Y entonces, estos eran un grupo de mujeres que la policía consiguió rescatar, un grupo de mujeres nigerianas. En Nigeria hay muchísima tradición. De hecho, hubo un caso que tuve que quitar de un vudú, de un brujo negro nigeriano, y lo pasé real. Fue el primero que quité de vudú, quiero decir, no de trabajo de magia, y realmente lo pasé mal.
corrí bastante riesgo porque yo me sentí muy mal, luego fui atacada por este ser y lo pasé muy mal. Pero bueno, aprendí, como siempre digo, siempre lo saco a todo lo positivo. Para mí todo es positivo, siempre, porque aprendo muchísimo y por eso luego puedo compartirlo con todos vosotros y puedo ayudar, ¿no? Bueno, pues estas chicas, cuando las sacaron del país, en principio era un grupo de personas de tratas de mujeres, ¿no? Y las traían aquí con el engaño de que era para trabajar, pero en realidad era para prostitución. Entonces, a todas ellas las daban una cantidad para traer para acá, con un dinero, y las pedían una ropa interior suya y de algún familiar querido, y la foto, diciéndolas que o cumplían con lo pactado o morirían sus familiares. Y ellas ya sabían que como les habían dado eso, magia negra fija, y ya está, no hace falta que fueran a su casa con pistola, no, no. Claro, estas pobres mujeres creían firmemente en ellas porque forma parte de su religión. Porque no pensemos que el vudú es magia negra, no, no, es una religión. Igual que lo es el catolicismo o lo es el candomblé, la santería o cualquier otro tipo de religión. Así que, o sea, el budismo no es religión, pero bueno, está en la misma línea espiritual o islamismo, vale. Entonces, ellas creían firmemente. Entonces, claro, todas cuando la policía les cogió, muchas de ellas decían que no querían porque iban a matar a sus familiares mediante esto, ¿no? Claro, la policía les dijo que no, que eso no era, que eso era un engaño, que no era así, porque además, bueno, era cierto que era un engaño. Entonces, curiosamente, estas mujeres, a sus familiares no les pasó nada a nadie. Cogieron afortunadamente a parte de la banda, no todos, y no pasó nada. Pero fijaros el miedo, ese miedo, que ellas mismas se autogestionaban la posibilidad, incluso algunas de ellas empezaban a sentirse mal cuando no se les había hecho nada. ¿Cómo se podían sentir mal si no les habían hecho ningún trabajo? ¿Cómo podemos pensar que hay tanta gente mala a nuestro alrededor como para que enseguida nos hagan trabajos, males de ojo, malos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué le damos tanto poder a ese tipo de energía? ¿Por qué la movemos nosotros? Porque mucho de lo que nos pasa, como digo, nos lo autogestionamos nosotros. Otro no, pero mucho sí. Si empezamos a vibrar en esa elevación energética, ¿no? En esa luz, si empezamos a ver lo positivo en la gente, en el entorno, en nosotros, si empezamos a fortalecer nuestro campo energético por toda esta positividad y toda esta bondad interna, si empezamos, si al principio nos vemos un poco debilitados, pues no sé, a proteger y a utilizar técnicas que hay, ¿vale? Está claro que están ahí. ¿No será una manera preventiva para evitar que toda esta energía se mueva? Yo desde luego tengo muy claro que si no abrimos la puerta, no entra. Si la abrimos, sí entra. A lo mejor habrá personas que me están viendo diciendo, ¿esta mujer qué dice? Porque a mí me hicieron algo muy gordo que me quitaron. Y yo estoy diciendo que eso existe. Pero que solamente si nuestro campo energético integra esa energía, eso sucede. Si no, no. Que también es cierto que hay brujos negros, o sea, personas que hacen este tipo de trabajos que son muy fuertes. Y hay personas que son más débiles. ¿Por qué? Pues porque primero, pues porque no se han trabajado energéticamente o porque no saben ni lo que es eso, o por muchas razones, claro, si eso está ahí, cierto, bien. Pero estoy diciendo que eso es un porcentaje y es mínimo. El porcentaje más grande es lo otro. Entonces, fortalezcamos nuestro campo energético. Meditaciones, trabajo interior, reflexión, superación de las trampas de nuestro ego, ser realmente objetivos con nosotros y reconocer lo que tenemos. Bien, todo eso forma parte de esa fortaleza interna. Y luego ya, si aún así sigue habiendo alguna influencia o siguen pasando cosas, por supuesto que hay, como digo, técnicas para poder liberar todo esto y quitarlo. Bien. Ahora, en los que son trabajos reales, como os he dicho que he encontrado varios casos, claro que sí, por eso he aprendido a hacerlo, a quitarlos, vaya.
Hay algunos que realmente son duros. ¿Por qué? Porque a la persona han ido, pero a muerte con ellos. Enfermedades, conocí el caso más doloroso, y para mí grave, de todos, con un niño de 9 años. Aquí en España, bueno, en toda España puede haber este tipo de personas, pero hay mucha tradición en Galicia. Lo típico de que las meigas, ¿no? A ver, las ailas. Pues sí, ailas, sí es. Me llamó una familia porque estaba arruinada y el año anterior había muerto su hijo de cáncer en una semana, prácticamente. Entonces, el niño era muy especial, porque era él quien animaba a la familia a que estuvieran contentos y estuvieran bien. Siempre él decía que estaba bien, cuando el pobrecito también estaba muriendo de dolores. Con la quimio lo pasó fatal. Y le hizo más daño que otra cosa. Entonces este niño, cuando estaba ya muy malito, a su mamá le dijo: mamá, esto que yo tengo me lo han mandado. Un niño de 9 años, ¿cómo puede saber eso? Él no le habían contado nada de nada. Y le dijo a mamá: porque lo he soñado y me lo han venido a decir. Pero estate tranquila, porque yo voy a estar bien cuando vaya al otro lado. Bien, el niño murió en una semana, como digo, y cuando murió, luego, pues por coincidencias, ¿verdad? La casualidad, que no existen, son todo causalidades. Pues un día hablando con una de sus sobrinas, la pequeñita de sus sobrinas, las hijas de su hermana, le contó, dice: ¿sabes, mamá? ¿Sabes que mi mamá, después de comer, se sube al altillo de la casa arriba y tiene ahí sus juguetes y tiene muñequitos y alfileres de colores? Y yo la he visto que se dedica a pinchar a los muñequitos con los alfileres de colores. Dice: yo hubo un día en el que subí, sin que ella lo supiera, y vi que un muñequito tenía la carita del niño. Entonces, claro, os podéis imaginar un niño de 9 años, ¿no? Eso sí es un trabajo, y eso existe, como os estoy diciendo. Y un niño es puro, por su naturaleza, ¿vale? La energía, quiero decir. Entonces, claro, pues el pobrecito le entró en el saco. Cuando yo fui allí, pues estuve limpiando a la familia, el padre, entre la ruina, la enfermedad del niño, la muerte y tal, pues se había terminado bebiendo. La situación era muy difícil. Yo hice lo que pude, pero al final, bueno, pues ellos no seguían tampoco muy bien las pautas, el hombre no dejaba de beber. Bueno, fue difícil. Lo único que se consiguió es que pudieran alquilar una casa que no había forma de que alquilaran, para que pudieran por lo menos sacar un poco de dinero por ahí y pudieran más o menos mantenerse. Pero fue duro, fue muy duro. Claro, ¿cómo le dices a esta mujer que su hermana es la causante de la muerte de su hija, de su hijo? Yo, si no hubiera sido porque fue su propia sobrina quien se lo dijo, yo no creo que se lo hubiera dicho. De hecho, la mayoría de las veces no miro quién ha sido. ¿Por qué? Porque no quiero fomentar esa rabia, ese odio, porque todavía es más engordar esa bola, ¿no? Abrir más la puerta. Inclusive a la persona se le puedan poner ideas malas de devolverle el trabajo. Ya mal asunto. Entonces, como os digo, bueno, pues hice lo que pude, por lo menos por ahí consiguieron su dinero y la cosa fue poquito a poco mejorando. Llegó un momento en que ya no me pidieron más ayuda, entonces pues siguieron su camino. Entonces sí, existe y sí hay técnicas para poder liberaros, como digo. Y sí, lo más importante es que potenciéis vuestro campo energético. Hay una meditación que la podéis encontrar en internet, que es una meditación gaso, o la limpieza, por ejemplo, de columna vertebral y médula espinal. Por ejemplo, técnicas, pues no sé, de meditación, dependiendo, porque la meditación es para huir, la mayoría de las veces, y ahí nos debilitamos, no nos fortalecemos. Para fortalecernos tenemos que tocar tierra, trabajar con la energía de la tierra, y ahí estaría, por ejemplo, el Qigong, el Tai Chi. El yoga solamente si se trabaja desde la planta de los pies la energía, es decir, fomentando la energía de la tierra, si no, no vale para esto. Y por supuesto, como digo, trabajamos mucho internamente y estando muy sanos.
Bien. Luego hay, pues no sé, la típica defensa psíquica de protegernos en burbujas o en espirales de luz o en pirámides con los espejos hacia afuera, el tener nuestra casa lo más limpia posible, también para que se nos fortalezca, el que nuestras emociones sean lo más sanas posibles. Todo eso, bueno, pues va aportando, bien, y entonces va pudiendo, pues, haciendo que pongamos como distancia para que esa energía no nos termine tocando. Así que, bueno, pues hasta aquí es mi exposición, espero que os sirva para vuestro día a día y os espero en el siguiente programa. Gracias y un abrazo.